Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad wa ahlihi wa sahbihi al-ajma'in. En el día de hoy vamos a continuar hablando acerca del tema del chiismo, lo que tiene que ver con el derecho dentro del chiismo. Hoy vamos a empezar a tratar los principios del derecho chiita. La práctica del derecho en la sunna y en la shia no difieren demasiado en realidad, tanto así que la denominación quinta escuela jurídica para la escuela jurídica de la shia parece ciertamente razonable. Sin embargo, la teoría que sustenta ambos derechos muestra diferencias esenciales basadas en las diferencias teológicas de ambas vertientes del Islam. Sin duda, la de mayor envergadura se refiere al rol que juega el imán, medular y fundicional en el caso de la shia, en tanto que es absolutamente irrelevante en el caso de la sunna. Recordemos que habíamos dicho que en el caso del chiismo, la palabra del imán es casi que equiparable con la palabra del profeta. Las decisiones o las opiniones del imán se consideran como de origen divino, mientras que no ocurre lo mismo en el caso del sunnismo, en donde el imán es un ser humano cualquiera, igual a todos los demás musulmanes. Dado que a diferencia de los ismaelitas, los imamitas no contaron nunca con un imán viviente, para ellos los hadices o akhbar de los 12 imames representan la fuente de autoridad respecto a la voluntad normativa del profeta, de quien los imames son los únicos transmisores fidedignos. Por lo mismo, el concepto de fin de la revelación que habría acaecido a la muerte de Muhammad se hace bastante difuso, considerando que los imames habrían heredado de la función de transmisores de las intenciones divinas. Así entonces, la perspectiva chiita permite un desarrollo bastante más dinámico del derecho, es decir, para el chiismo, la calidad profética es hereditaria, se hereda a la familia del profeta o a los predecesores del profeta, quienes le sucedieron. ¿Qué pasa con el chiismo y la deducción analógica? Es decir, el chiismo en cuanto al qiyas. De acuerdo con lo anterior, vale decir, contando con la fuente permanente del imamato, que los chiitas realmente no tienen necesidad de aplicar la deducción analógica o qiyas ni el consenso, ijma, a la hora de desarrollar una norma, al menos no de la forma que resulta prácticamente ineludible para las escuelas sunitas. El principio sunita de que solo el Corán puede enmendar o reemplazar al Corán y solo un hadith puede enmendar o reemplazar otro hadith es absolutamente desconocido dentro del chiismo. Para ellos la revelación es simplemente revelación, en tanto venga transmitida por un imán, y la revelación posteriormente puede enmendar, reemplazar, sustituir o subrogar a la revelación anterior. Bueno, en este punto sí la diferencia con relación al sunnismo es garrafal, debido a que esto implica que para ellos el dicho de un imán puede incluso tener mayor peso que lo que se encuentra revelado en una aya coránica. Por lo que respecta específicamente a la deducción analógica, es decir, al qiyas, la argumentación lógica, tomando como ejemplo la analogía de la prohibición de cualquier sustancia intoxicante a partir de la prohibición del vino, es la siguiente. La causa o ilá que subyace a la prohibición de ingerir vino es porque intoxica, es decir, porque es un embriagante. Luego, por deducción analógica, se puede determinar que todas las sustancias que tengan un principio similar, es decir, el consumo de cualquier sustancia intoxicante cae dentro de la prohibición. Sin embargo, de acuerdo con el razonamiento, esto con relación al razonamiento sunni, de acuerdo con el razonamiento shia, hay que tener presente que Dios ha dividido todas las situaciones posibles en 3 categorías: la prohibición, la obligación y las que no están prohibidas ni son obligatorias, es decir, para ellos son neutras. Las 2 primeras aparecen claramente identificadas en la revelación, pero la tercera puede estar o no especificada.
Dios no especifica cada una de las posibles situaciones que caen dentro de esta categoría de neutralidad, pero la neutralidad en sí misma es un mandato divino. Evidentemente, Dios ha querido que existan situaciones que no estén prohibidas ni sean obligatorias. Por lo tanto, siguiendo el ejemplo anterior, el mosto de la uva, que no es propiamente vino, claramente cumple con la propiedad de ser intoxicante y en consecuencia caería dentro de la misma causa o la del vino. Pero es obvio que además de ser intoxicante tiene otras propiedades y estas otras propiedades pudieran ser tanto o más importantes que la de intoxicar y cabe además la posibilidad de que sean neutras, es decir, ni prohibidas ni obligatorias. En consecuencia, no podemos traspasar el mandato de la prohibición de una situación a otra por deducción analógica, al menos no en tanto podamos excluir absolutamente la posibilidad de que en el segundo caso o caso derivado, es decir, el del mosto de la uva, por sus restantes propiedades, no tenga otra u otras causas que caigan dentro de la categoría de neutra. La diferencia entre los puntos de vista sunita y chiita en este respecto descansa en que en el sunismo se acepta la deducción analógica y no es infalible ni supone un conocimiento absoluto, como si pareciera querer establecer, como si lo quisiera querer establecer la teoría Shia. Para la sunna, la deducción analógica es producto del esfuerzo de interpretación de un ser humano, del ijtihad, y por tanto no es la lógica de su argumentación lo que define finalmente si la analogía es válida o no, sino el consenso de la comunidad. El esfuerzo del qiyas es, en términos resumidos, lo mejor que el estudioso está en condiciones de hacer. Consecuentemente, está obligado a realizarlo aún sabiendo que corre el riesgo de cometer un error. Sin embargo, en términos prácticos, la Shia también utiliza la deducción analógica a la hora de derivar normas de los textos revelados, aunque no denomine este proceso qiyas, sino tadiatul hukm, es decir, transferencia de la norma. ¿Qué pasa con el consenso en el shiismo? De forma similar a lo señalado por la deducción analógica, para la deducción analógica o qiyas, la Shia desarrolló un concepto propio de consenso o ijma para el periodo de ocultamiento del último imán. Considerando que la Shia sostiene que el imán oculto se encuentra de forma invisible, imperceptible y misteriosa entre los estudiosos y doctores del Islam chiita, el consenso unánime de todos ellos naturalmente contará con la aprobación del imán. No obstante, y al igual que entre los sunitas, el consenso nunca consiguió ser un principio creativo respecto al derecho y se limita, en función de considerar a los doctores de la ley como representantes del imam, a ser una instancia de autorización o desautorización de la norma a nivel local. En cuanto a la jerarquía shia, el concepto de desacuerdo o divergencia, es decir, el concepto de ikhtilaf, es sin duda polémico al interior del chiismo. Si se acepta que solo hay un imán, el que está oculto, solo puede haber un derecho, no 4 o 5. La controversia entre ajbaríes y usulíes, por lo tanto, no es considerada una disputa entre escuelas jurídicas, sino entre dos distintas aproximaciones al derecho, en donde necesariamente una de ellas deba imponerse sobre la otra. La coexistencia, como en el caso de la sunna, del sunnismo, resulta imposible. Pero está claro, por una parte existe una gran cantidad de doctores o estudiosos, y muchos de ellos con la categoría de mujtahid, es decir, capaces de realizar el ijtihad, y por otra la posibilidad de alcanzar un consenso es un supuesto negado. Entonces, con el imam oculto, sin la posibilidad de llegar al consenso, ¿cómo se evita que cada estudioso desarrolle su propia teoría legal? La respuesta fue desarrollar una jerarquía de estudiosos, algo que la sunna nunca hizo, un sistema semiformal de jerarquización de los estudiosos
en 3 o 4 niveles. Es decir, mientras que para el Islam sunita no existe una jerarquía eclesiástica o ecuménica o religiosa como tal, para el Islam chiita sí lo existe. Aunque lo cierto fue que en la época del profeta nunca existió. Sin embargo, la respuesta fue desarrollar, como decía, una jerarquía de estudiosos, algo que el sunnismo nunca hizo, un sistema semiformal de jerarquización de los estudiosos en 3 o 4 niveles. El primer peldaño se sitúa en los mulás, o autoridad religiosa local a quien todo musulmán chiita sin formación específica debe seguir. En una posición intermedia encontramos el Hujatul Islam, es decir, los jurisconsultos, y a los Mujtahid, aquellos estudiosos o doctores que han alcanzado un nivel de conocimiento que les autoriza a realizar ijtihad. Por último, en el nivel superior están los ayatollah, de los cuales existen actualmente aproximadamente 100, y entre ellos la máxima autoridad religiosa shia, el ayatollah al-Uzma o gran ayatollah, a quien todo chiita debe seguir y obedecer. Esta jerarquización no obedece a un principio electivo, sino de competencia demostrable y evaluable, así como reconocimiento entre pares. Por consiguiente, salvo en el caso del gran ayatollah, que es ungido por el reconocimiento de sus pares, y solo puede existir uno cada momento, en los demás estadios del escalafón el número de miembros no es fijo. Esta estructura de autoridad es la que nunca ha tenido la sunna o el sunnismo, y por ello hubo de desarrollar su derecho en base a 4 escuelas jurídicas, lo cual por una gran parte le otorga gran flexibilidad, pero indudablemente le acarrea también un sinnúmero de problemas. El chiismo en ese sentido lo tiene más fácil. Existe, más fácil en el sentido de que hay una autoridad como tal, una autoridad máxima, y todos los demás dependen de ella, es decir, no hay cabida a discrepancias. Sin embargo, eso lo hace un sistema rígido, mientras que en el sunnismo el sistema jurídico está abierto completamente a las opiniones, ya que es un sistema completamente horizontal, mientras que el chiismo es vertical. Dado que en el chiismo existe una autoridad capaz de validar una norma, en definitiva, de decir la última palabra, solo será en ausencia circunstancial de esta autoridad que los mujtahid deban aplicar o lidiar con las divergencias de opinión. Las divergencias más significativas entre el derecho chií y el derecho sunni son, como ya se ha apuntado, las diferencias son más teóricas que prácticas. Esto es lo primero. Esto posiblemente puede explicarse en razón del surgimiento tardío del derecho chiita y en consecuencia de la natural influencia de las escuelas jurídicas sunitas, fundamentalmente la escuela Shafi'i. No en vano, Irán fue shafi'ita hasta el año 1500. No obstante, en la reglamentación actual cabe mencionar algunas diferencias ciertamente no menores de cara a la práctica social de ambas vertientes del Islam. El primero, el mutá, o matrimonio temporal, prohibido en el sunnismo, pero permitido en el chiismo. El mutá es un contrato matrimonial con un límite prefijado de duración y, como ya lo dije, es aceptado en el marco shia, aunque dentro del marco sunita es considerado una legalización de la prostitución. Este contrato responde a los mismos principios que cualquier otro contrato comercial y elimina los deberes y derechos implícitos en un contrato matrimonial habitual, es decir, la pensión de alimentos, derecho a herencia, tiempo de espera, etc. Los argumentos de unos y otros para aceptar o rechazar este tipo de contrato matrimonial tienen su asidero en el hadith, donde el profeta autoriza el matrimonio temporal a las tropas que partían a la conquista de Siria. Para los sunitas se trata claramente de una norma de excepción que no fue derogada por el profeta, dado que falleció antes del regreso de las tropas. Para los chiitas, en cambio, la derogación de la norma por Muhammad, por Muhammad hace que ésta pueda seguir siendo perfectamente válida.
Lo cierto es que sí existe un hadith narrado por Ali ibn Abu Talib, el cual aparece en Bukhari y Muslim, si no estoy equivocada, o en Bukhari o Muslim, el cual dice que durante la batalla de Khaybar el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam prohibió el matrimonio temporal, es decir, el mutá, prohibió comer la carne del asno doméstico y comer ajos antes de ir a la mezquita. Este hadith pues es un hadith sahih y es la base jurídica que se toma dentro del sunnismo para la prohibición del mutá. Sin embargo, no se toma como base jurídica o no se acepta como base jurídica dentro del shiismo. En cuanto al talaq o divorcio, en estricto rigor el talaq se refiere a un tipo específico de divorcio, aquel que se consuma cuando el esposo repudia a la esposa 3 veces. Ninguna escuela sunita, ni menos la shia, aprueba sin más esta fórmula de divorcio, pero es sunna y en consecuencia no puede ser obviada. En el caso de los sunitas, cada una de las 4 escuelas establece limitantes y condiciones para que el repudio repetido concluya en divorcio. En el caso del shiismo, la norma es más estricta aún, pues establece que el repudio no puede producirse 3 veces seguidas para surtir efecto, sino que debe mediar un tiempo de reflexión entre cada uno. La legislación iraní actual incluso hace imprescindible la comparecencia ante una corte y obliga al marido a especificar las causas del repudio. En cuanto a la herencia, la normativa sunnita a este respecto es extremadamente compleja y se basa por un lado en las normas de partición coránicas generales y por otro en las normativas específicas respecto al reparto de lo que queda disponible tras la partición entre los agnados. En el shiismo, sin embargo, tiene un sistema bastante más simple. Por un lado, aplica al igual que para el sunnismo las normas coránicas generales de la partición, pero en relación con el reparto del resto disponible, lo dividen proporcionalmente entre los parientes en función de su cercanía genealógica, no haciendo distinción entre los agnates y los cognates. Por lo demás, las diferencias entre derechos chiita y sunnita se refieren más a asuntos de ritual que a materias de derecho propiamente dicho, y cumplen el objetivo de establecer la diferenciación religiosa y política entre ambas vertientes del Islam, más que establecer divergencias jurídicas o legales. Con esto terminamos el estudio de las diferentes vertientes de las escuelas jurídicas, tanto en el sunnismo como en el shiismo. Espero tengamos la oportunidad de abrir debate y sobre todo de analizar la necesidad o no de llevar a cabo estudios serios y revisiones serias en cuanto a los sistemas jurídicos y poder depurar todas aquellas normas que en este momento ya no apliquen, o mirar la posibilidad de ampliar el sistema jurídico e incluir normas que sean aplicables sobre todo a pues nosotros los que vivimos en los países en donde como musulmanes somos minorías. Espero les haya sido de gran interés la información, inshallah, y seguiremos la próxima clase. As-salamu alaykum.